Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. La socialización de hoy es acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que estará a cargo de mi compañera Paula Andrea Medina Aguirre y de mi persona, Priscila Abigail Hoyos Bedia. Daremos inicio entonces con la definición de la problemática de este trastorno, eh, primeramente según el DSM-5. Menciona que es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad con impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo en el niño, que se caracteriza por, uno, tener atención e hiperactividad y dos, por tener impulsividad. Además del DSM-5, según Barclay, menciona que es una alteración de origen neurobiológico que se da inicio en la infancia. Está caracterizado por la presencia de niveles clínicos de inatención, como ya lo mencionó el DSM-5, de hiperactividad e impulsividad. Este trastorno puede tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones. Además, pueden ser demasiado activos. Aunque este trastorno no tiene una cura específica, se puede controlar eficazmente y algunos síntomas pueden incluso mejorar a medida que el niño va creciendo. Además, se podría decir que es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente que se da en la niñez. Habitualmente, su diagnóstico se realiza como principal inicio de este trastorno se da en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Ahora, cambiando de perspectiva, tomaremos el área neuropsicológica del TDAH e iremos de lo general al específico. Empezaremos hablando de cómo trabaja el sistema nervioso central y cómo interfiere el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central eh, es el responsable de procesar y controlar información sensorial, motor y cognitiva. Por otro lado, el sistema nervioso periférico es responsable de transmitir información entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Ahora, el sistema nervioso central de una persona con TDAH funciona similar al de cualquier persona, funciona similar al de cualquier persona que no presente TDAH, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en la forma en que las áreas específicas del cerebro interactúan entre sí. Entonces, el trastorno por déficit de atención se considera un trastorno neuropsiquiátrico, lo que significa que afecta tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. Entonces, en términos generales, el sistema nervioso central es responsable, como dije, de procesar y controlar esta información tanto sensorial como motora como cognitiva, mientras que el sistema nervioso periférico es responsable de transmitir toda esta información entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. En las personas con TDAH, los desequilibrios en los neurotransmisores y las diferencias en la estructura y función del cerebro a- pueden afectar de gran manera esta transmisión de información. Entonces, vamos a continuar diciendo que en particular en la estructura y el funcionamiento del cerebro se ha encontrado que las personas con TDAH tienen diferencias entre ciertas áreas y redes cerebrales en comparación con las personas sin TDAH. Estas personas, estas personas con TDAH tienen una reducción en el tamaño de ciertas áreas cerebrales como la corteza prefrontal, los ganglios basales, el cuerpo calloso y el sistema límbico, que son importantes para la atención, la toma de decisiones y el control de comportamiento. Entonces, el TDAH se asocia con cambios en las funciones de ciertas áreas, como había mencionado. Se cree que los cambios en la actividad y la conectividad en estas áreas del cerebro contribuyen a que se expresen los síntomas del TDAH. Eh, ¿Qué más? Los principales hallazgos hasta el momento en estudios de neuroimagen estructural
y funcional parecen concordar que el TDAH tiene su origen en una disfunción de la corteza prefrontal, como ya mencioné, los ganglios basales, el cuerpo calloso y el sistema límbico. Este, es así que las técnicas de intervención han ido mejorando estas deficiencias mediante diversas aproximaciones como la farmacología, lo conductual y lo neuropsicológico. Ahora bien, hablaremos un poco, acerca de la corteza prefrontal. Eh, eh, dentro, dentro de los subtipos del TDAH tenemos el subtipo hiperactivo impulsivo. Aquí, por ejemplo, se da una deficiencia dentro del lóbulo frontal, donde está la corteza prefrontal, la cual presenta deficiencias en varios componentes, como por ejemplo la función ejecutiva, la memoria de trabajo, entre otros. Entonces, las funciones ejecutivas eh, son deficientes y son aquellas capacidades mentales necesarias para formular metas, planificar cómo llegar a ellas y llevar a cabo estos planes de manera eficiente. Entonces, como hay deficiencias en estas áreas, es imposible que los niños con TDAH puedan alcanzar estas metas sin que les cueste, ¿no? Entonces, estas organizan a las funciones mentales para poder desarrollar las tareas de la vida cotidiana. Entonces, es por eso que a los niños con TDAH les es muy complicado seguir una secuencia, seguir un orden, seguir una estructura, porque tienen esta deficiencia en las funciones ejecutivas y en las memorias de trabajo. Entonces, ahora la memoria de trabajo es otro componente central de las funciones ejecutivas que se ha reportado como deficiente. Estos déficits en el funcionamiento ejecutivo se manifiestan en las siguientes acciones. Por ejemplo, en la atención sostenida. Los niños con TDAH no pueden tener esta atención sostenida porque la falta de persistencia les afecta, la disminución del rendimiento también. Además, la inhibición de interferencias, lo que quiere decir que hay distracciones, hay fragmentación de esta atención y la desorganización de la conducta. También afecta la planificación, lo que quiere decir que sea la impulsividad, el comportamiento errático. También afecta la supervisión y el control de la conducta. Hay desinhibición, los niños no se contraen, escasa corrección de errores, no se dan cuenta de sus acciones hasta que ya las han realizado. También tienen la flexibilidad cognitiva, que aquí se da la perseveración, la rigidez y el fracaso ante tareas novedosas. Les cuesta realizar tareas nuevas o al menos seguirlas y poder finalizarlas con éxito. Y también afecta la memoria de trabajo, afecta el razonamiento y la comprensión del lenguaje. Ahora, se ha encontrado que las personas con TDAH tienen niveles anormales de estos neurotransmisores en el cerebro. Por ejemplo, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y el GABA, que están involucrados en la regulación de la atención, el estado de ánimo y el comportamiento. Entonces, a continuación, detallaré algunos de los neurotransmisores que se cree que están involucrados, ¿no? Como mencioné, por ejemplo, la dopamina es una sustancia que actúa en el cerebro a modo de neurotransmisor. Esto es un compuesto químico que participa en la transmisión de señales nerviosas entre las neuronas. Entonces, ya que hemos visto que la dopamina es una sustancia importante dentro de nuestro sistema, esta es la que regula los movimientos, la motivación, el refuerzo. Entonces, las personas que tienen TDAH tienen niveles más bajos de dopamina en ciertas áreas del cerebro, especialmente en los ganglios basales, los que pueden afectar, como mencioné, la atención y la capacidad de controlar la impulsividad. Por tanto, la dopamina juega un papel fundamental en el funcionamiento cognitivo, en la regulación de la conducta, en los procesos del aprendizaje, las sensaciones de placer y en los actos de motivación y recompensa. Ahora, la noradrenalina es un neurotransmisor que está involucrado en la regulación de la atención y el estado de alerta. Por lo tanto, se ha encontrado que las personas con TDAH tienen niveles más bajos de noradrenalina
en ciertas áreas del cerebro, lo que puede afectar, como mencioné, la capacidad de concentración y la capacidad de permanecer alerta durante periodos prolongados. La serotonina es otro neurotransmisor que está involucrado en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad y el sueño. Por lo tanto, se ha encontrado que las personas que padecen de este trastorno pueden tener niveles bajos de serotonina en ciertas áreas igual del cerebro, lo que puede contribuir a los problemas de comportamiento, de impulsividad y problemas emocionales. Ahora, el GABA es un neurotransmisor que está involucrado en la inhibición de la actividad neuronal del cerebro. Entonces, este también afecta de manera mm, menos agresiva dentro de las personas con TDAH. También se dan ciertas áreas del cerebro, no en todas, lo que afecta la capacidad de controlar, lo que afecta la capacidad también de controlar la impulsividad y la hiperactividad. En general, se cree que los desequilibrios en los neurotransmisores en el cerebro de una persona que padece el trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden afectar a la capacidad de la persona para regular su atención, su comportamiento y sus emociones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es un trastorno muy complejo y multifactorial y que la relación exacta entre los neurotransmisores y el TDAH aún no se comprende por completo. En términos de la actividad cerebral, se ha observado que las personas con TDAH tienen una actividad reducida de estas áreas cerebrales. eh, por lo tanto, hablaremos un poco acerca del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una banda de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios del cerebro. Se cree que el cuerpo calloso es importante para la comunicación entre los dos hemisferios y para la integración de la información de ambos lados del cerebro. Como podemos ver, el cuerpo calloso es lo que une ambos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. Entonces, se cree que en las personas con TDAH se ha encontrado una reducción en el tamaño de este cuerpo calloso, lo cual puede afectar la comunicación, la integración entre ambos hemisferios. Entonces, si hay un tamaño pequeño, es muy complicado que ambos hemisferios puedan tener una buena comunicación, una buena recepción de información de ambos lados. Eh, Ahora los ganglios basales, que es otra área que afecta también, donde afecta también el TDAH. Los ganglios basales son núcleos que se encuentran en la base del cerebro y están involucrados en la planificación y ejecución del movimiento, así como en la atención y el aprendizaje. Entonces, los ganglios basales, que se ha encontrado que en las personas con TDAH tienen una disfunción en estos ganglios, lo que puede contribuir nuevamente a la hiperactividad y a la impulsividad. Una deficiencia aquí en esta área puede provocar como un tipo de cortocircuito en la comunicación e información dentro del cerebro, lo que se convierte en una falta de atención e impulsividad. Ahora, el sistema límbico. El sistema límbico es un grupo de estructuras cerebrales que se encuentran en el centro del cerebro y están involucradas en la regulación emocional y motivacional. Por ende, un niño con TDAH no se comporta de cierta manera porque sea su intención, sino porque su cerebro funciona de manera distinta. Entonces, en este grupo de estructuras cerebrales, eh, se ha encontrado que las personas con TDAH tienen una actividad aumentada en el sistema límbico, o sea que hay mucha actividad en este sistema, lo cual en respuesta a estímulos emocionales, lo que puede explicar su mayor propensión es más propenso a la impulsividad y la búsqueda de emociones. Se encarga también de generar las respuestas tanto emocionales que sentimos y que están involucradas con los procesos de motivación y atención de diferentes estímulos. También se cree que hay un aumento, bueno, como dije, de la actividad en esta área, lo que puede provocar o contribuir a que haya problemas de conducta y falta de atención. Ahora bien, respecto a las causas por las cuales se da el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no se conoce cuáles son a ciencia exacta, pero sí se sabe que existen muchos factores implicados dentro de los que se encuentran los siguientes.
Por ejemplo, las causas genéticas. En las causas genéticas, eh, en las causas genéticas refiere a que el TDAH ocurre con mayor frecuencia en varios miembros de una familia, lo que sugiere que el trastorno tiene un componente hereditario. Entonces, se ha identificado genes relacionados con este trastorno en particular, aquellos involucrados en la transportación de la dopamina y el transportador de serotonina y también el receptor de dopamina. Otra causa podría ser, o es en todo caso, los neuroanatómicos y los fisiológicos. Aquí se ha reportado que el TDAH es producto de una disfunción en áreas cerebrales, como ya había mencionado, que están relacionadas con la atención y el funcionamiento ejecutivo. Dentro de estas áreas se encuentran, como ya dije, la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo. Por lo tanto, es aquí, en estas áreas, donde se da la disfunción. Otra causa es los neuroquímicos. Diferentes estudios han enfatizado el papel de la dopamina, que juega la dopamina, y la eh, norepinefrina en el TDAH. Se ha propuesto que los niños con esta enfermedad presentan hipoactivación de regiones corticales, en específico en el gíngulo anterior relacionado con deficiencias cognitivas y también se da la sobreactivación de regiones subcorticales, sobre todo en el núcleo caudado que se relaciona con excesiva actividad motora. En resumen, en los neuroquímicos es la deficiencia en algunos neurotransmisores, como ya mencioné. Y la cuarta causa identificada son los medioambientales. Aquí se considera la prematurez, bajo peso al nacer, consumo de la mamá de tabaco y alcohol durante el embarazo. Además de eso, también podemos tener la obesidad de la mamá puede influir como una causa para que el niño presente TDAH. También el estrés materno y la edad de la madre en el momento del parto. Por ejemplo, tener hijos antes de los 21 años incrementa en 1.5 veces el riesgo de tener descendencia con TDAH. Va a continuar mi compañera Paola. Bueno, ahora que conocemos cuáles son las causas, pasaríamos a lo que son las consecuencias del TDAH. Entre estas tendríamos ¿no? Tenemos diferentes factores, entre ellos sería que cualquier niño o persona que tenga TDAH presenta estrés y una dificultad para poder se puede decir relacionarse con su familia o amigos o cualquier otra persona. Es decir, personas que no están dentro de su mismo círculo diario, pues entonces los tiende a ver como personas extrañas y le cuesta poder interactuar con ellos, poder hablar con ellos. Y eso puede hacerlo ver como una persona asocial o introvertida o tímida, cuando simplemente es una consecuencia de este trastorno. Esto también provoca, este trastorno también se refleja en la baja atención a lo que es la seguridad, accidentes, lesiones, pues el niño tiende al tener mucha hiperactividad, mucha energía y mucho movimiento, tiende a no ver las posibles lesiones, posibles accidentes, y por ende tiende a ser de esos niños que uno los ve como niños descuidados o niños traviesos, cuando en realidad simplemente es parte de su trastorno. Además de esto, también se suele ver que tienen un lento desarrollo en su que es su cuidado personal propio, es decir, que uno los ve como personas inmaduras o inútiles y en realidad no, simplemente no han desarrollado esa capacidad de valerse por su cuenta en lo que son cuidados personales. O sea que puede que tengan problemas para poder cambiarse por sí solos, bañarse o cosas por el estilo. Otro de estos factores está el comportamiento inadecuado en tiendas, iglesias o algunos lugares públicos. Es decir, que tienden a ser muy imprudentes, porque para ellos no hay
todavía esa capacidad de captar que están en un espacio donde deben tener cierto comportamiento. Para ellos el lugar es libre, independientemente de dónde estén, y por eso suelen verse como niños bastante maleducados cuando no lo son. No es intencional, simplemente no logran dimensionar que están en un lugar inapropiado. Además de esto, tienen esa dificultad para desarrollar estas responsabilidades, pues como dije, son muy activos, son muy impulsivos. Entonces, tomar conciencia de ciertas responsabilidades maduras, pues se les dificulta. Esto también se ve reflejado en su rendimiento escolar, pues la mayoría de los niños que tienen TDAH tienen complicaciones en la escuela, pues son demasiado activos, y al estar atentos durante horas en un salón de clase, lo ven como tan aburrido que su cerebro automáticamente busca la manera de que ellos se distraigan, buscan la manera de entretenerse. Entonces, eso los hace ver como niños problemáticos dentro del salón de clase. Y esto provoca que muchos niños terminen saliéndose o perjudicándose en el colegio, pues los padres terminan como sacándolos porque dicen, ay, es que mi hijo es muy mal educado, o mi hijo no quiere estudiar, y simplemente es que el método tradicional de los colegios no es apropiado para este tipo de niños, pues no está adaptado a sus capacidades, ya que la mayoría de los niños con TDAH necesitan que su método de aprendizaje sea más estimulante, más activo y más participativo, y no tan de sentarse a escribir y escuchar al profesor, porque su cerebro, aunque ellos estén, quizás algunos logren estar físicamente sentados, su mente está distraída y busca la manera de estar enfocada en muchas otras tareas o en muchos otros pensamientos, y al final no logran prestar atención a sus profesores. Para esto vamos a conocer qué tipo de síntomas manifiestan los niños con TDAH. Entre estos síntomas, los tres principales vienen siendo lo que es inatención, es decir, tienen ese problema de poder prestarle atención ya sea a una sola actividad o a una actividad que requiera de muchos procedimientos bastante complejos para su capacidad. Además de esto, presentan hiperactividad, es decir, tienden a tener mucha energía. Por ende, pueden estar haciendo una cosa, luego dejarla y empezar una completamente diferente, y así terminan teniendo como, al final, no terminan terminando nada, no pueden. Es como que se aburren de una cosa, empiezan a hacer otra, o se distraen y empiezan con otra. Y esto los lleva a lo siguiente, que es que son muy impulsivos. Es decir, que estos niños no piensan en lo que van a hacer ni en lo que van a decir hasta que ya lo hicieron o hasta que ya lo dijeron. Es decir, que su, su cerebro reacciona de una manera más extrema, sin ni siquiera pensar en qué pasa si yo digo esto, qué pasa si yo hago tal cosa. Simplemente lo hacen, y luego de que ya cometieron o dijeron algo, recién empiezan a ver como que, pude haber hecho esto de una manera diferente. Pero esto se debe a tener un cerebro o un desarrollo neurológico diferente al de las demás personas. Esto también provoca una dificultad para poder cambiar de actividades o transitar entre una actividad con otra, así como también los vuelve socialmente inmaduros, es decir, que tienden a no logran tolerar o no logran empatizar o empatizar con otras personas. Y eso los hace ver como niños inmaduros o personas apáticas, pues todavía no logran dimensionar o no logran captar la manera de ser, de sentir y de comportarse de los demás niños. Esto también nos lleva a que presenten conductas agresivas, pues como son muy impulsivos, pues tienden a tener como muy poco control de sus emociones, de sus sentimientos, lo que hace que una pequeña discusión se vuelva una pelea grande en su mente, y por ende terminan agrediendo, ya sea verbal o físicamente, a otra persona, pero sin tener la intención de haber querido lastimarla. Simplemente es una reacción que tiene su cuerpo. Y debido a todas estas complicaciones,
tienden a tener una baja autoestima y un nivel de frustración muy alto porque la gente termina tratándolos y viéndolos mal y diciendo y tachándolos de maleducados, de atrevidos. Y eso hace que el niño termine cuestionándose si realmente el problema es él o son las demás personas, cuando en realidad ni siquiera es culpa del niño, pues esto es simplemente un padecimiento que el niño no puede controlar. Si bien estos son síntomas generales, los tres principales criterios serían inatención, hiperactividad y la impulsividad. La inatención es se presenta en tres puntos específicos, los cuales serían digamos, problemas de concentración, ya sea en el colegio o al momento de estar en alguna actividad, dificultad para seguir instrucciones, es decir, que es muy difícil que logren seguir algo paso a paso. Tienden a ser demasiado impulsivos, creativos y buscan la manera de hacer las cosas a su manera. Además de tener problemas de organización, tienden a ser muy desorganizados porque la manera de organización que tienen es muy diferente. Puede que nosotros terminemos viendo un desorden, pero ellos pueden verlo ya como algo ordenado, pero ante el resto de las personas se ve como desorganización. El siguiente criterio sería lo que es la hiperactividad. Es decir, que tienden a ser muy activos, hablan demasiado, están moviéndose todo el tiempo y por ende terminan teniendo más accidentes. El siguiente criterio es el de la impulsividad. Es decir, que terminan respondiendo sin escuchar antes la pregunta, terminan adelantándose a los hechos, terminan con dificultades de, para poder estar en una fila o esperar un turno o esperar un orden, pues son demasiado impacientes. Esto hace que esa misma impaciencia provoque que terminen interrumpiendo a otra persona o metiéndose a la mitad de alguna actividad por el simple hecho de que piensan que van a terminar ellos más rápido. Estos tres criterios son muy generales, pero en varios estudios, en varios artículos, se ha logrado ver que la inatención es ambiguo, es tanto para niños como para niñas. En cambio, la hiperactividad suele ser un criterio que se presenta más en niños que en niñas. Es decir, que se ve que los niños tienden a presentar algunos de estos criterios, pero se logra reflejar más en las niñas. En cambio, los niños presentan más criterios de impulsividad. Por eso es que se los termina viendo más agresivos, más contestones, más agitados. En cambio, las niñas tienden a ser como un poco más aceleradas, terminan haciendo más cosas, terminan como saltándose pasos, pero es algo de que dependiendo mucho del ambiente en el que esté cada uno de estos niños con este trastorno, pues cada uno mantiene o muestra, refleja diferentes tipos de síntomas. Pueden haber algunos que tengan solamente dos de estos criterios, otro que tal vez tenga solo uno y un poco de otro, o en su defecto pueden llegar a tener incluso uno, dos puntos de cada criterio. Cada caso es muy diferente y se trata de una manera muy diferente. Dicho esto, pasaríamos a lo que son los datos estadísticos de los pacientes que han llegado a tener TDAH. A nivel departamental, lamentablemente no se ha logrado tener un estudio claro donde se pueda ver y reflejar los niños que hayan tenido este trastorno, pero según el diario El Deber, puede que de cada 10 niños, entre 5 y 6 sí llegan a tener diagnosticados algún trastorno de neurodesarrollo. De esos 6, generalmente unos 3 o 4 son los que presentan TDAH. Bueno, ahora pasamos a lo que son los datos a nivel nacional. Primeramente se dice que afecta
Este trastorno afecta al 5% de los niños de edad escolar y de estos, un 40% de niños son los que presentan TDAH y estos pueden continuar padeciéndolo incluso hasta la edad adulta. Algunos con un tratamiento adecuado puede ir regulándose y desvaneciéndose hasta llegar a la adultez, pero el 40% generalmente son los que llegan a una edad adulta con todavía síntomas del TDAH bastante presentes y bastante marcados. El 60% de estos niños muestran una patología psiquiátrica asociada. Es decir, que dependiendo del caso, el padecimiento se refleja de manera diferente. Eh, de este 40 y 60% se pueden enfrentar un fracaso escolar, es decir, que en toda su etapa escolar no hayan logrado adaptarse al sistema tradicional que hay en el país, lo cual hace que terminen algunos retirándose porque tienden a pensar que son inútiles para la escuela o que no les entra ningún tipo de información y simplemente es que no están en un ambiente adaptado a su nivel neurológico. Además de esto, el 40% termina siendo abusado, termina siendo una persona con abuso de sustancias tóxicas. Es decir, que al no lograr encajar dentro de el estudiante estándar, pues entonces buscan refugio en dichas sustancias, las cuales terminan afectando más a su desarrollo escolar. Dicho esto, pasaríamos a lo que es el nivel mundial. Y para esto consultaríamos a lo que es la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, la cual nos revela que la prevalencia del TDAH es de un 5,3% a nivel mundial. Es decir, que tomando en cuenta todos los habitantes que existen en cada país, un poquito más del 5% son los que han estado diagnosticados con TDAH, de esto hasta el momento. De todo ese 5%, solamente un 6,8% está dentro de España. Esto nos refleja que, si bien el trastorno del TDAH es un trastorno bastante complejo, con bastante similitud a diferentes trastornos, por el momento solamente el 5% ha sido diagnosticado y ha sido evaluado para estar dentro de este porcentaje. No obstante, existe la posibilidad de que aún haya niños, adolescentes o incluso adultos que actualmente sí tengan este trastorno, pero no hayan sido diagnosticados o hayan sido diagnosticados en su defecto con otro tipo de trastorno. Pues recordemos que este trastorno del TDAH tiene muchas similitudes con diferentes trastornos de neurodesarrollo, es decir, que muchas veces se confunden y algunos tienden a tener un mal diagnóstico, lo cual lo conlleva a diferentes factores, diferentes consecuencias o diferentes tratamientos. Pero en general ese sería el porcentaje que por el momento está evaluado y reconocido por la ONU. Con esto terminaríamos todo lo que es la socialización. Muchas gracias por su atención. Y cualquier, y cualquier cosa esto sería todo lo que podríamos explicar de cierta manera sobre el TDAH. Espero que les haya gustado y con eso terminaría. Gracias.